Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Susana y, como bien os digo, os doy las gracias por acompañarnos, tanto si es la primera vez que os conectáis con nosotros como si nos seguís fielmente a través de las conferencias en directo de Mindalia Televisión. Mindalia es quien organiza, como bien sabréis, estas ponencias y es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la divulgación del conocimiento, no solo a través de Mindalia.com, sino también a través de Mindalia Radio, la cual os invitamos que escuchéis, y Mindalia Televisión, plataforma desde la que os ofrecemos estas conferencias. Hoy tenemos con nosotros a Gibran Checker y nos va a ofrecer la conferencia ¿Quieres ver un ovni hoy? Gibran es brasileño, historiador y conferenciante, además de terapeuta. Es estudioso e investigador de medicina tradicional china, de las civilizaciones antiguas y de la nueva orden mundial. Así que yo creo que sin más dilación vamos a darle la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, Gibran, una vez más. Te damos la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia Televisión. Tienes que activar el icono del sonido para que podamos escucharte. Buenas noches, Perfecto. Susana. Buenas noches a los amigos de España y todos los cantos rincones del mundo. Un saludo muy caluroso desde Brasil. Lo sé que estás en el verano en Europa. En el Brasil también nuestro invierno es como el verano europeo. Entonces, un saludo y es un gran placer estar con vosotros aquí. El placer es nuestro porque haya querido participar una vez más con nosotros. Sí, muchas gracias. Hoy estoy muy contento de hablar de este tema que es muy difundido en todo el mundo en los últimos años. Desde hace 50, 60 años se ha estudiado los fenómenos de los ovnis, UFOs, en inglés, pero se ha tenido mucha confusión, se ha tenido al mismo tiempo que tenemos mucha investigación seria, muchas investigaciones comprometidas de científicos alrededor del mundo. Entonces, me gustaría pasar hoy una visión un poco diferente como he hecho en la última vez, cuando hemos hablado sobre los orbs, el fenómeno de los orbs. Y por supuesto tendremos también la oportunidad de hablar sobre el fenómeno ufológico, de la ufología, de las ciencias paralelas que llamamos en Brasil, y con base en los conceptos de esta institución a la cual pertenezco en Brasil. Y vamos a empezar. Este tema es muy interesante, el nombre, ¿quieres ver un ovni hoy? O sea, estás empezando que vayas a salir de esta charla, de esta conferencia, salir de su casa, mirar al cielo y ver un ovni. Pero no es solamente esto. Tendremos toda una especie de ciencia, pero una ciencia paralela, diferenciada, que reúne conocimientos del cuerpo humano, de la física cuántica, de la paranormalidad. O sea, es todo un conocimiento que todavía no escuchamos, no vemos en la universidad, en la televisión, pero vamos a intentar compartir con vosotros en los días de hoy. Y me gustaría pasar al primero slide, donde tenemos allí una frase que me gusta mucho de Shakespeare, donde él dicho: hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que sospecha tu filosofía. O sea, nuestra ciencia, nuestro conocimiento tal vez religioso y las instituciones tradicionales
todavía no ha llegado a este conocimiento con mucha fuerza porque hay interés de divulgación de este tema. Y una cosa muy importante es que se puede hablar de este tema que vamos a hablar hoy en un congreso de ufología, en muchos otros congresos. Y hablar de este tema es solamente una hora, es un gran desafío a mí y intento hacer un resumen de los temas relacionados a la ufología. O sea, me gusta mucho de esta frase, de esta palabra de William Shakespeare, que quebra algunos de los paradigmas, ¿no? En la próxima frase también, una otra frase que me gusta mucho, es de Arthur Schopenhauer, que dice: toda la verdad pasa por tres etapas. Primero es ridicularizada. En segundo lugar, se opone violentamente. En tercer lugar, se acepta como evidente. O sea, toda la verdad solamente es aceptada, sea aceptada generalizada, si después de de dos etapas primordiales se ha pasado por una gran ridicularización, por una gran descréditos, tentativas de desmistificación. Entonces, pero esta realidad de los ovnis es hoy, para quien estudia, para quien hace investigaciones, una evidencia fortísima, muy fuerte, ¿no? Una realidad. Entonces, creo que la ufología está hoy en este tercer lugar, aunque la mayoría de la gente del mundo, cerca de 70-80% del mundo, no cree en esto. Pero no es una cuestión de creencia, y sí de constataciones, y vamos a hablar sobre ellas ahora. Tenemos aquí, bueno, el número de evidencias sobre, por ejemplo, los casos de ufología son muchos. Tenemos hoy la internet para ver. Claro, existen muchas evidencias falsas, pero hay muchas cosas reales y hay muchas evidencias interesantes. Por ejemplo, no es mi trabajo hoy evidenciar las evidencias de las civilizaciones antiguas, o por ejemplo, los registros que tenemos en la Edad Media sobre, por ejemplo, las pinturas, como tenemos en el próximo slide, y sobre informaciones, constataciones y relatos que han ocurrido en la Edad Media y civilizaciones antiguas. Porque tenemos, por ejemplo, History, ¿sabes? Lo canal de televisión, History Channel. Tenemos muchos otros asuntos aquí en Mindalia, muchas personas que hablan sobre las evidencias del pasado, y nuestra intención es solamente hablar rápidamente sobre ellas y entender sobre todo qué están haciendo aquí, qué quieren y cuál es nuestro papel en este medio, cuál es nuestro papel diante de estas informaciones que nos han pasado, de estos códigos que a través de los crop circles nos han pasado hace mucho tiempo, ¿no? Las marcas en las plantaciones. Entonces, nuestro objetivo no es evidenciar e intentar probar algo, porque ya está mucho evidenciado y se tiene un material vastísimo en la internet, pero solamente entender cuál es la misión de ellos con nosotros. En este caso tenemos un registro en 1561 en Nuremberg, en Alemania, donde prácticamente toda la población de la ciudad han visto naves y han visto prácticamente una guerra en el cielo de estas bolas de luces. En este momento fue registrado, han tenido muchos registros. Se puede buscar en la web la traducción de los registros en alemán de Nuremberg,
y ve que el relato es estupendo. Pero es solo un ejemplo que me gustaría de pasar a vosotros, de que hay hace mucho tiempo, desde pelo menos 5.000, 6.000 años, registros de estas civilizaciones, de estas interacciones con nosotros. En el próximo slide tenemos también una pintura de Samuel Coxius, que es de Suiza, ¿no? Donde ha retratado lo que ocurrió en el día, en 1561. Él ha hecho este cuadro en 1566, pero en 61 él ha retratado lo que ocurrió en 1561. La población a miles de registros de estos ovnis, de estas bolas de luces en el cielo. Tenemos en el próximo slide, tenemos aquí la influencia de las civilizaciones de los Vedas y de los hindús de India, que han llamado los ovnis de vimanas, ¿sí? Hay una descripción de que ellos se han interactuado con la civilización de los Vedas hindús, y estos han puesto estos pequeños registros en sus escrituras sagradas hasta los días de hoy. Pero la ciencia tradicional siempre va a una dirección diferente, que es, por ejemplo, desmistificar, decir que es solamente una cultura, una alegoría, no sé si es esta palabra en español, pero es una mitología, pero no. Hay miles de registros en todas las civilizaciones antiguas en el mundo. Y lo que he evidenciado a los amigos, solamente 2 pequeños registros para empezarmos lo principal, ¿ok? Tenemos allí en el próximo slide. En los días de hoy, por ejemplo, también no hay dudas. Los países de Europa, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Canadá, se han abierto los archivos, o sea, miles y miles de registros de los archivos de objetos voladores no identificados. O sea, en los días de hoy, el ciudadano común, yo, tú que estás me oyendo, puedes recorrer los registros de los gobiernos como Estados Unidos, Gran Bretaña, y sacar y obtener sus propias conclusiones de lo que son los ovnis, porque hay miles de registros. Entonces, no es una discusión de existe o no, y sí lo que están haciendo aquí y cómo podemos interactuar con ellos, ¿ok? Por ejemplo, el proyecto Majestic de los Estados Unidos desde 1900, creo, salvo el año 54, del gobierno Eisenhower, que sabes que tiene muchas interacciones incluso de los gobiernos con estas razas, con estas inteligencias extraterrestres. A partir de un determinado objetivo, los investigadores de los ovnis hoy llegan a la conclusión que el objetivo de ellos parece ser la humanidad como un todo, ¿ok? Parece tener un objetivo de beneficiar la población. Y los gobiernos del mundo ya tienen los registros, ya tienen las evidencias, pero no tiene interés con la humanidad como un todo, y solamente obtener informaciones militares, tecnológicas y de defensas militares. Entonces, es una cuestión también de seguridad militar para las naciones. Es una de las razones, de los motivos para que no
que no se haga la divulgación, la difusión. ¿Ah? Entonces, el objetivo para los investigadores de ufología es que estas luces, estas inteligencias están interactuando solamente para beneficio de la humanidad como un todo. ¿Okay? Y la abertura de los archivos nos revela mucho de estas suposiciones que tú puedes hacer con su propia investigación y conocimiento. ¿Okay? Bueno, tenemos aquí en este slide algunas diferenciaciones, como en este slide, en esta imagen, y en la próxima imagen también, podemos ver en la próxima imagen, que es un poco diferente que habitualmente, generalmente vemos, por ejemplo, en Hollywood. Cuando tenemos en Hollywood, en los filmes de Hollywood, es aquelas naves metálicas con luces coloridas y quizá alguien lá dentro dando bye bye para ti. Entonces, hay algunas diferencias que podemos mirar en el próximo slide también, de lo que son las naves plasmadas y de lo que son las naves físicas, los registros físicos que se han tenido en todo el mundo. ¿Okay? Voy a pasar aquí en el próximo slide. Tenemos allí una nave de características físicas. Hasta década de 70, 80, se han identificado muchas de estas naves, muchos de estos registros físicos, ¿ok? Pero de 20 años para acá, se ha identificado muchos registros de naves luminosas, de luminosidades. ¿Por qué esto? Vamos a entender por qué. Lo motivo principal es la tecnología. Porque en el próximo momento, en el próximo slide, tenemos allí una foto, una fotografía que nosotros desde Brasil hemos sacado hace, creo que 10 años, en un sitio que, en mi opinión, es que tiene más actividades de fenómenos astronómicos y paranormales de todo el mundo, que es incluso cerca de aquí donde estoy. Vamos a hablar sobre esto en breve, ¿ok? Tenemos aquí una foto en el fondo de una nave que llamamos de nave plasmada. Pero, ¿qué es lo plasma? ¿Qué es plasma? No próximo slide, vamos a ver aquí qué es exactamente un plasma. Plasma es un concepto, es un gas ionizado que tiene una carga eléctrica, o sea, los átomos que componen el gas son cargados eléctricamente. O sea, podemos hacer una sugerencia especular que de alguna manera con una tecnología de plasma ellos hacen un cambio magnético de la materia a través de esta tecnología de plasma. ¿Okay? Entonces puedes cambiar la configuración de la materia que puede ser reflexionada o transmitida por este plasma. Y también vamos a ver por qué hay la configuración, lo formato discoide, que es como un plato arriba de otro, como un charuto, creo que es charuto que se dice. Por favor, Susana, si estás bien, por favor dime. Si la palabra no está muy inteligible, por favor dime, ¿ok? Y... Sí, no te preocupes, yo te aviso, pero por ahora se te entiende perfectamente. Ok. Entonces tenemos aquí un concepto del plasma que es los 4 estados de la materia, ¿no? Y la ciencia tradicional todavía no entiende
exactamente el funcionamiento del plasma con toda la integridad, toda todo lo que puedes explicar. La ciencia tradicional todavía no ha llegado a por qué los plasma, estas luces se han pasado en forma de plasma. Y parece que ellos manipulan magnéticamente las dimensiones. Y en el próximo slide tenemos aquí un efecto que nosotros, investigadores desde Brasil, hemos sacado aquí también una experiencia de plasma. En lo próximo también tenemos una otra experiencia de plasma. Esto es una fotografía, pero hay varios vídeos que demuestran fácilmente esta tecnología. Puedo pasar para Susana y para los amigos a que interesan, que esta fotografía es una imagen estática de un vídeo que está en YouTube. Puedo pasar después el enlace de él, ¿ok? Entonces, es una tecnología diferenciada. Y para entender cómo estos plasmas interactúan con que llamamos de la tercera dimensión, vamos a volver un poco con el tema que he hablado en la última vez, cuando hemos hablado sobre los orbs, que son las dimensiones paralelas, o sea, el concepto de la geometría de la dimensión. ¿Ok? Tenemos aquí las dimensiones. Bueno, el punto es solamente un punto. No se sabe aquí quién está en una recta. Tenemos una recta, pero ¿quién está solamente en un punto? ¿Aló? 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 Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Nosotros te escuchamos perfectamente, Gibran. ¿Aló? ¿Escucha? ¿Me escucha? Te escuchamos, Gibran. ¿Me escucha? ¿Puedes continuar? Ok. No sé lo que ocurrió. Entonces tenemos aquí el primer concepto, que es un punto. El punto es solamente una dimensión. En el otro slide tenemos allí el concepto de la recta. No sé cómo se dice en español recta, pero es una línea, ¿eh?, que liga dos puntos. En esta línea es posible ver los puntos, pero del punto no es posible, desde el punto no es posible ver la línea, ¿no? Entonces tenemos aquí en la otro slide un cuadrado que es una evolución de la línea que por su vez es una evolución del punto. ¿Okay? Y en el otro slide tenemos un cubo que es definido por altura, anchura y profundidad. Entonces, en el próximo slide vemos aquí una mesa donde tenemos un punto, una recta, un cuadrado y un cubo. ¿Ok? En estas cuatro representaciones vemos que desde los puntos no se puede ver la próxima dimensión, no se puede tener acceso a él. Pero la próxima dimensión es posible ver la primera, los puntos cero. Entonces tenemos aquí el número 1, la línea, que por su vez no puede ver la número 2, lo cuadrado,
que por su vez no puede ver la tercera dimensión, que es un cubo. Pero la tercera puedes ver la segunda, que puedes ver la primera y puedes ver los puntos. El concepto de la cuarta, quinta, sexta dimensión está relacionado a, por ejemplo, la tercera dimensión es como un ventilador parado. ¿Sabe un ventilador? Que ahora en Europa todos están precisando mucho, necesitando mucho de un ventilador. Es como un ventilador parado. Las varillas, las pás, los instrumentos del ventilador están parados estáticamente. Cuando se liga el ventilador, si tiene un movimiento, no se puede ver más la rotación de él, pero se puede ver el otro lado del ventilador. Cuando se liga el ventilador, tenemos allí la cuarta dimensión. La tercera es un ventilador parado y la cuarta es un ventilador en rotación. Pero si pone tu dedo allí en las pantalas, como se dice en español, creo que es las palas, sí. Si puedes poner allí los dedos, va a machucarte, va a machucar mucho su dedo, pero es la cuarta dimensión. Entonces, esta es la diferencia. Un otro ejemplo es el ejemplo de la sombra. Ve este hombre, que es un hombre de tercera dimensión. Tienes altura, anchura, profundidad, pero cuando vayas, los rayos del sol baten de él, tenemos una sombra que es una dimensión inferior a la tercera dimensión. Podemos concluir que es posible que la tercera dimensión sea también una proyección de la cuarta dimensión, como una sombra es una proyección de la tercera dimensión. ¿Okay? Entonces, ya existe de manera generalizada en todo el mundo el pensamiento que no solamente existen 3 dimensiones, pero también muchas dimensiones y también muchos universos, ¿no? Muchos físicos defienden la idea de que existen 9 dimensiones, otros 11 dimensiones, y así va. Pero es una realidad de la física hoy que podemos intuir, sugerir, que la tercera dimensión puede ser una proyección de la cuarta dimensión. ¿Ok? Aquí en el próximo slide vemos una idea muy parecida con esta. La idea de la visión de un peixe que está dentro de la agua y un pescador, un hombre que va a sacar el peixe de la agua. El peixe no está viendo lo que ocurre abajo, pero el hombre está viendo lo que ocurre en su dimensión. Perdona, el peixe no está viendo lo que está ocurriendo arriba. Y generalmente, dependiendo del mar, el pescador también no ve lo que está ocurriendo abajo, ¿no? Entonces es muy interesante esta visión, que la dimensión es generalmente comparada con esta imagen. En la próxima imagen del peixe, ¿dónde estás? No, la última imagen, sí. Sí, entonces tenemos allí una visión del peixe que no está viendo lo que ocurre arriba. Bueno, en esta agua sí se puede ver lo que ocurre, pero es solamente una representación, ¿ok? Y aquí arriba, el pescador no está viendo lo que está ocurriendo abajo. Este es el concepto de dimensiones que podemos aprender para entender los ovnis, los fenómenos de los ovnis, ¿ok? En el próximo slide vemos una frase muy interesante. Una otra imagen interesante de cuando descortinamos nuestra realidad, vemos una otra completamente diferente. O sea, este es el concepto de las dimensiones, ¿ok?
Lógicamente podemos hablar sobre un congreso, una charla solamente de las dimensiones, pero no es exactamente nuestro objetivo hoy. Tenemos allí una frase de Albert Einstein que una vez dijo: la realidad es una mera ilusión, aunque una muy persistente. Entonces, una frase interesante para estas cuestiones de dimensión. Bueno, hemos identificado que estos ovnis se interactúan con lo que llamamos portales interdimensionales. En lo próximo slide tenemos una fotografía sacada desde aquí, en el estado de Brasil, donde estoy hoy, en la Hacienda Boa Sorte, en Brasil, en el año de 2000, por un amigo mío, de Antonio Carlos Tanure, que no es especialista en fotografías, es solamente un dentista, que creo que es dentista en español también. Entonces, solamente un dentista no tiene una habilidad de fotografías y otras cosas. Ha sacado esta foto una vez y en la segunda vez ha sacado de nuevo y ha visto esta interacción espiralada que en este momento tenía esta formación. Es muy interesante porque en ese caso aparentemente hay una transmisión de energía que se hace en el formato espiralado, mas podremos tener un portal donde no se ve nuestra dimensión. Podemos, por ejemplo, las máquinas pueden captar como captan los orbs, porque la frecuencia de las máquinas está en una frecuencia diferente de nuestros ojos. Nuestros ojos captan solamente una pequeña gama de frecuencias y en estas máquinas pueden captar frecuencias mucho más altas que nuestros ojos. Entonces, es muy interesante estas diferenciaciones, ¿ok? Y lo que ocurre es que estos ovnis generalmente interactúan a través de estos portales interdimensionales. ¿Okay? Y es por eso que es importante entender el concepto de energía. Vamos a pasar en lo otro slide. Es también una foto sacada de un portal interdimensional en julio de 1999, en este mismo sitio, aquí en Mato Grosso del Sur, en la región centro-oeste de Brasil. Y es muy interesante porque ha sido analizada por muchos investigadores y no se tiene una conclusión concreta, pero por nuestras investigaciones esto es nada más, nada menos que un verdadero portal interdimensional. Incluso, no sé si los amigos pueden mirar, pueden ver, hay como grandes pilares en el fondo de este portal. Hay como grandes pilares en el fondo de él. ¿Okay? Y para entender cómo los ovnis interactúan, también tenemos que ver lo que son los vórtices o los vórtices de energía, que es una expresión o un nombre de una proyección energética de la Tierra en determinado local, como un chakra del cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, la Tierra tiene algunos de estos chakras, una red de fuerza producida por lo propio planeta Tierra. En esta red hay los llamados puntos nevrálgicos, donde son producidos naturalmente vórtices energéticos o redondinhos, o, como se dice, espirales, ¿no? En estos puntos están distanciados entre sí alrededor de todo el planeta y de ellos no existe, por ejemplo, magnetismo. Son locales donde generalmente, locales geográficos que hay una conexión con el universo más fuerte. Sin embargo, la mayor actividad ocurre en los puntos donde hay 19 grados y 20 grados de latitudes norte y sur,
Donde estoy hoy, en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, es lo punto que hay 19 grados de latitud sur, ¿no? Entonces, en estos sitios hay una gran influencia, una gran incidencia de fenómenos ufológicos. Ya hay una gran influencia, incidencia de fenómenos astronómicos en general, pero ufológicos especialmente. Entonces, es como puntos de entrada y salida, ¿ok? Tenemos puntos de entrada y salida. Por ejemplo, los más famosos son los Triángulos de las Bermudas. No sé cómo se llama en español, Susana, después podemos corregir, pero creo que es también los Triángulos de las Bermudas. Tenemos los Triángulos del Diablo en el Japón. Tenemos puntos como Sedona en los Estados Unidos, como Stonehenge. O sea, esto también es un tema muy famoso, conocido por los amigos que están viendo esta conferencia, y viene de mucho tiempo. Por ejemplo, se sabe que los templarios han construido sus templos, sus iglesias en puntos donde hay una gran influencia electromagnética. Y esta influencia electromagnética puede ser mensurada por un magnetómetro. Podemos ver en el próximo slide las líneas de los vórtices de energía. Tenemos algunas líneas y dentro de estas líneas tenemos otras pequeñas líneas de vórtices de energía. En el próximo también podemos ver puntos de la latitud 19 grados y 20 grados norte y sur. En el próximo slide. Esto. Y aquí tenemos en el próximo slide también lo llamado de magnetómetro, que es un instrumento que se puede mensurar exactamente los puntos cerca de su casa donde hay un vórtice de energía, una influencia electromagnética, ¿ok? Entonces podemos ver en el próximo slide un magnetómetro. Creo que es esto, es el magnetómetro que puedes adquirir ahí. Hay muchos investigadores alrededor del mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos, los proyectos Sirius, ellos han hecho muchas salidas de campo y utilizado los magnetómetros. Son los puntos donde tienen mucha influencia de los vórtices y han constatado muchas influencias, muchas apariciones de los ovnis también. Bueno, nosotros de las ciencias paralelas hemos llegado a la conclusión que la interacción fuerte con estos ovnis, que son de plasma, que interactúan en 3 dimensiones, entre vórtices, ocurren con una frecuencia mayor cuando tenemos una aceleración mental. O sea, en la última conferencia he dicho que la interacción con los orbes también ocurre cuando tenemos una gran influencia, una aceleración de las ondas mentales, ¿no? Y de la carga eléctrica de las células del cuerpo. Entonces, hemos llegado a la conclusión que sí, que podemos interactuar con más frecuencia, en el sentido de muchas apariciones, de muchos avistamientos, cuando tenemos la carga eléctrica y una aceleración mental fuerte. Y podemos pasar algunas técnicas para hacer estos avistamientos, ¿ok? Es muy importante decir que existen evidencias que la emoción es también un componente adicional que potencia las ondas mentales que tú estás emitiendo en determinado momento. O sea, si estás en una salida de campo en un punto donde tiene un vórtice energético,
si tiene una emoción canalizada, sea positiva o negativa también, cualquier tipo de emoción depende, es muy dependiente de la persona, tenemos una emoción diferente. Por ejemplo, solo un paréntesis, hay personas, tú puedes pensar allí en su casa, yo conozco muchas personas de amigos que, por ejemplo, atraen las cosas cuando están con mucha rabia. O sea, no sé si contigo es así, pero cuando estás con mucha rabia, atrae mucho las cosas. Es porque genera una emoción mucho fuerte en su cerebro y la frecuencia vibratoria de ella atrae lo que estás intentando. Entonces, no solamente como cuando estás bien que atrae las cosas, pero también cuando estás mal. ¿Ok? Entonces, hay evidencias de que la aceleración mental y las emociones también atraen y pueden potenciar la aceleración de las ondas. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque para entender lo próximo paso aquí, que son, sí, que es exactamente buscar un vórtex. O sea, puedes entrenar para esto también. Hay muchas personas que son sensitivas y consiguen perceber donde hay un vórtex de energía. Una manera de perceber estos vórtex de energía es frotando las manos, porque nuestras manos son cargadas de electrones, y frotando las manos se puede sensibilizar los puntos del cuerpo que muchos llaman de chakras, nosotros preferimos llamar de centros energéticos. Entonces, cuando estás en una salida, puedes poner la mano para abajo y caminar en determinado punto cuando sentir un flujo energético más intenso, probablemente es un vórtex de energía. También se puede utilizar las varillas, como vosotros conocéis, la radiestesia, donde hay puntos que se entrecortan, que cuando tenemos un cruzamiento, probablemente o tenemos un bloqueo o tenemos un vórtex. Entonces tenemos que mirar y buscar a través de un especialista en radiestesia para saber si lo que es, si es un vórtex o si es exactamente una interacción diferente, ¿ok? Pero frotando las manos ayuda también a acelerar las ondas mentales. Una otra cosa que es muy interesante que me ocurrió ahora y me olvidé de poner en el slide es que los amigos pueden buscar incluso ahora los Zorba Grego, que es una música que se danza obviamente en Grecia, originalmente de Grecia. En esta música podemos acelerar mucho nuestras ondas mentales, ¿ok? Y hay una gran capacidad de interactuar con los orbs, como he dicho en la última conferencia, y también con estas dimensiones. Pero busque un vórtex, esté bien mentalmente, físicamente y emocionalmente. Canalizando la emoción, frote las manos, pensando, mentalizando en estas luces en el cielo. Puede quedarse hasta 19 minutos, no es necesario más. ¿Ok? Y también hemos constatado que cuando tenemos un grupo que estás con un propósito diferenciado, las manifestaciones en el cielo son más frecuentes, ¿ok? Son mucho más frecuentes cuando tenemos un grupo. Mira, porque pensamiento es como una frecuencia de onda. Frecuencia de onda es una energía. Entonces estamos hablando de materia. Es por esta razón, por este motivo que podemos influir en la materia. Entonces la energía también puedes asimilar la materia de acuerdo con la frecuencia de vibración. Cualquier tipo de frecuencia emitida tiene a ver con la energía. Entonces, tenemos que
debemos tener en la cabeza una cosa muy importante, que es nuestro pensamiento influye en la materia. Y todo es energía. Los grandes científicos, genios de todo el mundo nos han dicho hace mucho tiempo que todo es energía y pensamiento también. Como tenemos también una frecuencia diferenciada, por ejemplo, se sabe hoy que los órganos del cuerpo tienen una frecuencia diferenciada y tienen una frecuencia más densa, más sólida, ¿sí? Por ejemplo, la sangre es una frecuencia vibratoria más acelerada. Los pensamientos, se sabe en los días de hoy, también tienen una frecuencia vibratoria más acelerada. Como también tenemos los campos biomagnéticos alrededor del cuerpo, hay una frecuencia más acelerada. O sea, todo lo que pensamos atraemos si tenéis una intención. Y si tenéis una emoción canalizada para un determinado deseo, entonces todo se vaya mucho más fuerte. ¿Ok? Podemos ver aquí, ahora vamos a mirar un poco las diferencias entre las naves, satélites y aviones. ¿Ok? Normalmente, porque es una duda muy importante, fundamental, porque conozco muchos grupos, personas, amigos que ven un satélite, ven un avión, y avión es más difícil, tiene que utilizar mucha cosa diferente para ver avión y creer que es una nave, que es un OVNI. Pero he visto muchas personas, muchos grupos que confunden por poco conocimiento. Y como tenemos muchos satélites espaciales alrededor del mundo, es mucho fácil de haber una confusión. Normalmente la nave, o OVNI, él pasa un poco más abajo, incluso mucho más abajo que el satélite. El movimiento es más lento que el satélite, ¿ok? Y las direcciones pueden ser las más variadas. Tenemos los relatos en la televisión, en todo el mundo, de que las naves hacen todas las direcciones diferenciadas y todo. El satélite normalmente tiene una órbita que es de norte, sur o leste, oeste. Son percibidos solamente cuando el sol, ¿no?, está del otro lado de la Tierra. O sea, generalmente desde las 19 horas de la noche hasta las 21 horas. En función de la inclinación de los rayos solares, tenemos entonces en este intervalo, desde las 19 hasta 21, y por las 5 de la mañana también, normalmente tenemos satélite. Pero cuando tenemos desde las 21 horas hasta las 5, mucho probablemente no son satélites. Probablemente son otros fenómenos, no sé, un meteorito y otros fenómenos, o un OVNI también. Los satélites en su mayoría son geoestacionarios, o sea, se quedan arriba de un país parado en nuestro ángulo de visión. Existen algunos satélites, por ejemplo, que se hace un deslocamiento de velocidad superior a la rotación de la Tierra. Estos son posibles de visualizar. Estos que se ha tenido mucha confusión hace mucho tiempo. Entonces, efectúan un percurso lineal, solamente un sentido, ¿ok? Y generalmente polo sur, norte, leste, oeste. Por ejemplo, cuando tenemos la luna llena, es difícilmente veremos un satélite, ¿ok? Para que tenemos una certeza de que estamos observando la altitud de las naves, de los OVNIs,
siempre es más próximo, o sea, básicamente 50 kilómetros, básicamente, pero hay muchos relatos de que las naves vienen hasta su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando comparado con los satélites que llegan hasta 550, hasta 800 kilómetros de altura, y generalmente el brillo de los satélites es una cor opaca, es un poco menor que una estrella y no posee luz para ser percibido y no es iluminado por el sol. Cuando tenemos aquí aviones, ves que hay generalmente una luz blanca, amarilla en la frente y más dos verde y roja al atrás, una en cada lado de las asas del avión, ¿ok? Y también una en centro que es llamada de la luz estroboscópica, ¿ok? Aquella que fica haciendo apagando, ascendiendo, apagando, ascendiendo, ¿ok? Entonces, hay muchas diferencias que podemos hablar en una próxima conferencia, en una próxima oportunidad, pero lo más importante es que he puesto aquí una frase de un grande hombre brasileño que me gusta mucho, que es la siguiente: lo dado más importante que separa a los seres humanos de todos sus hermanos y primos de la escala filogenética es el conocimiento. Solo el conocimiento libera al hombre. Solo a través del conocimiento del hombre el hombre es libre. Y siendo libre, puedes aspirar a una mejor condición de vida para él y todos sus compañeros. Yo solo puedo entender una sociedad en la cual el conocimiento es la razón principal que el gobierno da a la formación de los ciudadanos. Mi mensaje es positivo, es que el hombre tiene que saber, y en sabiendo es libre. Tienes algún delito de español, perdón, pero la mensaje es esta, y siempre buscando el conocimiento de estos fenómenos, podemos sacar las mayores dudas existenciales de la humanidad. El facto es, existe esta realidad, las evidencias son miles y miles alrededor del mundo y desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es nuestro papel dentro de este caso? Es una discusión que debemos tener mucho más tiempo para hablar. ¿Ok, mis amigos? Esto es mi mensaje que me gustaría pasar hoy, y ya me gustaría hablar aquí. En diciembre estaré en Níjar, Málaga, para participar del Foro ACE de invierno. Vamos a hacer muchas charlas, muchas conferencias, talleres. Tienes en el próximo slide aquí un enlace donde podemos ver. ¿Puedes pasar al próximo slide? Sí, en Níjar, Málaga tenemos... ¿Cómo? Que no te preocupes, que lo acabamos de pinchar, está en pantalla, para que lo vea todo el mundo. Ah, sí, sí. Entonces tenemos aquí el enlace. Estaremos con mucho placer en el Foro ACE de invierno, haciendo talleres, salidas de campo de avistamientos, interacciones de fenómenos paranormales con los orbs, con fenómenos alquímicos también, que es un otro tema que podemos hablar en una próxima conferencia, haciendo terapias, atendimientos, porque también hago las terapias y atendimientos. Entonces, en diciembre estaremos con mucho placer en Níjar, Málaga, y vamos a pegar mucho frío, pero ahora estás muy caliente, ¿no? Muchas gracias, Susana, estoy a disposición para sanar las dudas. Pues sí, aquí en Málaga es auténtico verano y, como bien les decía a nuestros oyentes de hoy, se nota que la gente está conectada con el aire acondicionado y por eso a veces tenemos problemas con la luz, pero se solucionan enseguida. Así que, si quieres, como bien dices, vamos a empezar con la participación de todos aquellos que hoy nos acompañan y que te han querido
plantear sus preguntas, como por ejemplo Gloria Horta, que dice: hola a todos, tenía cerca de 8 meses que no visualizaba luces en el cielo. Anoche al sentarme en la terraza me acordé de que hoy era la conferencia con Gibran y en menos de 5 minutos después se encendió una luz blanca de la nada, radiante en el cielo por el espacio de 3 segundos y se apagó. Solo quería comentar esta experiencia. Ahí están, los amo. Muy interesante. Entonces, después de nuestra conferencia, la última, ¿no? En la última conferencia se ha tenido un No, avistamiento en casa. dice que no los veía hace más de 8 meses y que ayer en la terraza, al acordarse de que hoy era tu conferencia, que hablaba de los ovnis y de la vida extraterrestre en general, pues que vio una luz blanca radiante en el cielo, con la casualidad de que hoy era tu conferencia. Ah, sí. Tenemos muchas evidencias de esto, porque entramos en la frecuencia, pasamos a obtener conocimiento y entonces entramos en la frecuencia vibratoria de ellas cuando escuchamos temas relacionados a ovnis y otras cosas. Entonces, muy interesante esta experiencia. No es la primera vez. Generalmente la gente que ve las palestras, las conferencias, tiene interacciones muy fuertes después. Es muy interesante este fenómeno. Pues desde México con Gloria Horta pasamos a Holanda con Dulce Gerarda, que dice: cuando estás muy enojado puedes atraer cosas buenas. Cuando estás Cuando estás muy enojado puedes atraer cosas buenas. enojado es o que mareado. Enfadado, enfadado. Ah, sí. En cualquier vibración emocional se puede atraer cosas buenas, porque la energía es una frecuencia y tiene mucha fuerza. Puede interactuar con la materia. Pero la energía más fuerte que hemos estudiado, que se puede atraer las cosas, es la energía de la Kundalini, que es la energía sexual. Y cuando tenemos una mentalización de un hijo, de una actividad más caliente, como se dice, podemos sí atraer mucho más cosas porque es la energía de la creación. Pero también con la rabia, con la tristeza, con la saudade, también hay muchos estudos e investigaciones que llegamos a la conclusión que las emociones sí influyen directamente en nuestros resultados, en la materia. ¿Sí? Entonces puede sí, pero desde que no se genere esta emoción durante mucho tiempo, en lo máximo 19 minutos, que es una vibración universal de esto, porque se sale del camino de equilibrio, de armonización. Entonces no se puede generar eh, ni la frecuencia de la alegría, ni la frecuencia de la tristeza, ni la frecuencia sexual, que son los tres extremos, por más de 19 minutos siempre, porque se hace del camino de balanceo, de equilibrio. Siempre todos los conocimientos del mundo nos dicen, lo camino principal es lo camino del medio, ¿no? Pues continuamos con Fabiola López desde México. Dice: aquí hay muchos avistamientos últimamente, pero en fenómenos climatológicos y han aumentado por toda la ciudad. En un mes me han tocado 3 avistamientos y mucha gente lo ve. Sí, en un mes los fenómenos astronómicos se han aumentado. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es de México y dice que han coincidido con fenómenos climatológicos. Sí, han coincidido, sí. No sé lo motivo principal, pero México es un gran sitio de avistamientos en todo el mundo. Siempre hemos visto avistamientos y interacciones, no solamente avistamientos, pero otras interacciones en todo el mundo. Entonces, en los últimos tiempos, con incluso la difusión de la Internet, se ve muchas evidencias, ¿no? Pues continuamos con la pregunta de Peter Suárez desde Uruguay,
que dice Gibran, ¿qué aconsejas para hacer avistamientos? ¿Grupos de cuántas personas y el lugar físico que aconsejas cuál es? Sí, que sea un sitio, mira, los sitios que más tienen influencia en todo el mundo, que nosotros investigadores de las ciencias paralelas hemos estudiado hace mucho tiempo, es aquí donde estoy hoy, en Mato Grosso do Sul, cerca de 120 kilómetros de la capital de este estado de Brasil, que está de 19 grados, y en este sitio ocurren las mayores manifestaciones ufológicas que ya he visto en toda mi vida, y muchos otros investigadores también. Pero una cosa importante es que puede hacer también en Uruguay, donde no hay mucha influencia de, por ejemplo, de la ciudad, de las luces de la ciudad, para que puedas mirarla bien, donde no hay mucha influencia de las torres de TV, de las torres de móviles y teléfonos, porque hay una influencia magnética. Esta es la razón, lo principal de, por ejemplo, muchos de los vórtices del mundo están hoy siendo mucho contaminados por la influencia electromagnética de las torres, de todos los tipos, de los celulares, de la internet. Entonces, por ejemplo, Sedona es un sitio muy bueno, pero estás siendo lentamente influenciado. Entonces, debes buscar un sitio un poco, ¿cómo se dice en español? Distante de la ciudad, donde hay árboles, donde no hay mucha influencia de las luces, y los números de la persona varía mucho, pero siempre hacemos trabajos con lo mínimo de 7 personas, 5, 6, 7 personas, y siempre hay técnicas. Por favor, si tienen más dudas, envíe un correo a mí, a gibranhchecker@gmail.com, ¿ok? Y hay muchas técnicas, pero no hay un método específico, porque no estamos hablando de una ciencia cartesiana, donde es o no es. Depende mucho de la energía, de la situación del vórtice, de la situación astronómica, de la energía de las personas. Hay una gran variedad de oscilaciones que pueden ocurrir, ¿ok? Desde España, Salvador Gutiérrez dice, ¿por qué estos seres de otros planetas no pueden ayudarnos ante la gran manipulación de la élite sobre el ser humano? Mi amigo Salvador desde Barcelona, un abrazo. Pero no he entendido a qué exactamente. Dice que porque estos seres de otros planetas no pueden ayudarnos ante la gran manipulación de la élite sobre el ser humano. La élite, no sé qué palabra es. Los gobiernos, la prensa, la economía, estamos en la humanidad estamos condicionados por muchísimos factores que ¿por qué no pueden intervenir estos seres de otros planetas? Sí. Mira, Salvador, es un tema que me gustaría mucho hablar contigo, entonces tiene mi móvil y podemos hablar después, porque no tenemos mucho tiempo aquí. Pero en general, Salvador y amigos, por las evidencias, existen los seres que no son mucho positivos, que son cientistas que están en el comando del mundo desde hace mucho tiempo, incluso han cambiado la genética humana desde la época de la Sumeria y otros tiempos, y están en el mundo para solamente explorar. Y hay como una regla, una regla general, universal, de que no se puede intervenir 100% en la creación de estos otros seres, que llamamos de, por ejemplo, los Greys, y muchos llamamos del gobierno oculto y otras cosas. Entonces, que ellos han creado todo lo que está allí de negativo en el mundo, y estas razas que nos han pasado informaciones, por ejemplo, a través de las luces, a través de contactos físicos, son razas
de una evolución mental y vibracional mucho mayor, pero no puede influir en la creación de aquellos que están aquí desde hace mucho tiempo. Puede parecer un asunto muy complicado y maluco y, ¿cómo se dice en español? Crazy, no sé, en inglés, ¿no? Pero podemos hablar mucho sobre esto en un próximo momento. También hay muchas evidencias de esto. Amigo Salvador, un abrazo. Irma Hernández desde Argentina dice, desde mi pequeño patio suelo ver una estrella, que cuando me quedo fijando la vista comienzo a ver luces de color. No escucho. No escucho. Aló. ¿Me escuchaste? Sí, ahora sí. Desde mi pequeño patio suelo ver una estrella que cuando me quedo fijando la vista comienzo a ver luces de colores y cuando los saludo juntando mis manos al pecho comienzan a titilar como si estuvieran saludándome. ¿Esto es posible? Yo así lo creo porque lo siento en ese momento. La pregunta es de Irma Hernández desde Argentina. Assim, ela quer saber exatamente, Si es não entendi. posible, si es posible que sea real este fenómeno que dice ella, que cuando saluda a la estrella y empieza a ver como colores, que empieza a brillar y como si le estuviera devolviendo el saludo. Sí, sí, é totalmente possível. Envia um relato a mi correo que pueda hablar más sobre esto, mi amiga. Y también es totalmente posible interactuar con las emociones. Hay muchas naves que han enviado luces como si una lanterna, ¿saben? Y le llamamos, por ejemplo, aquí de naves de GNA, que tiene un objetivo diferenciado, una tecnología diferenciada de plasma, bioplasmática. Y entonces hay otras muchas conferencias para hablar de estos fenómenos, ¿ok? He contestado correctamente, Susana? Sí, además ella hace una aclaración y dice que vive en la Patagonia y que el avistamiento que ella ve de esta estrella es en dirección sur. Ah, sí, sí. En Patagonia hay muchos avistamientos, sí, de ovnis y otros fenómenos. Es un sitio muy especial. Envíe fotos a mi correo que vamos a hablar un poco más. Continuamos con la pregunta de Janet Olvera desde México. Dice, ¿cuándo será el momento en que la gente pueda verlos y cuál es su finalidad cuando entran en contacto frecuente con nosotros? Sí, también otro asunto muy extenso, pero ellos han entrado en contacto con los gobiernos. Estos no tienen interés de divulgación por las razones que he dicho en la conferencia y parece que el objetivo es traer conocimiento a la humanidad, un conocimiento diferente. Es solo ver, sobre todo, por ejemplo, los crop circles, que son las marcas en las plantaciones que sobre todo en la Inglaterra tenemos, donde tienes muchas informaciones del universo, lo que podemos hacer, de los símbolos más perfectos del mundo que están relacionados, por ejemplo, a tecnologías. Entonces, ellos nos han pasado a través de estas apariciones, de estos avistamientos, y también en nuestra institución de Brasil, física y verbalmente, informaciones para ser una compañía con la humanidad y es una constatación que hemos llegado en los días de hoy, pero hay un gobierno oculto, oscuro, que no tiene interés de divulgación porque ellos mismos son en topo de la pirámide y quieren en realidad esclavizar la humanidad. Entonces, es un tema muy complejo, muy profundo también y tenemos que de una hora, dos, tres para hablar solamente de esto. Pero es una pregunta muy recurrente, muy común. Y si quieres vamos a hablar un poco más también por correo electrónico. Pero básicamente es esto, ¿ok?
Pues también nos ha hecho una pregunta Mónica Rodríguez desde Uruguay que dice, ¿cómo diferenciar los seres grises de los seres amorosos? Siempre con la frecuencia de las emociones. Como sabes intuitivamente lo que es positivo y también lo que es negativo. Si estás con la intención positiva, siempre atraerá lo positivo. Y lo contrario también ocurre. Entonces, si estás en un sitio, por ejemplo, de mucha influencia, no sé, los países tienen muchos ovnis que están circulando en el cielo y se puede confundir mucho con los positivos, pero siempre con la vibración. Si siente una cosa buena en su pecho, si siente una vibración diferenciada, es porque estás relacionada con las naves de los seres positivos. É, mira, é uma coisa que não há um método, não há uma ciência exata, pero ao mesmo tempo nada é exato, né? Se vamos filosofar sobre isso. Pues Ángeles Martín desde España dice, ¿cómo contactar con los hermanos mayores de vibración alta de amor y cómo reconocer que son ellos? Sí, la misma pregunta es esta. Pero lo más importante es siempre mantener la frecuencia mental acelerada. O sea, frotando las manos, ponemos, por ejemplo, en las témporas para potenciar, porque cuando presionamos las témporas tenemos allí una descarga eléctrica dentro del cerebro que ayuda a potenciar las ondas cerebrales. Entonces, siempre manteniendo la aceleración. No es necesario hacer una meditación, porque hay también muchos grupos de personas que han traído avistamientos con la meditación, ¿no? Con un nivel mental desprovido de pensamientos. Pero no es necesario, podemos hacer de manera consciente, sin desacelerar y sobre todo, tener una carga eléctrica acelerada. Y para esto necesitamos de qué? De hacer mucho ejercicio físico, de tener un buen sueño todos los días, de tener una buena alimentación. También hemos llegado a la conclusión que es importante tener en el cuerpo la creatinina que es extraída de la carne y que también puedes comprar en lojas de productos naturales. Entonces, la carga eléctrica, la aceleración mental siempre es importante y la intención verdadera de saber exactamente lo que estás investigando. Pues Carlos Beltrán desde México dice, ¿qué hay del contacto humo actualmente? Humos. U-M-M-U. U-M-M-O, perdón. Sí, creo que estás diciendo de una parte del universo, de humos, humo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Sí, los seres de humo son muy interesantes. También otro tema para otra charla y conferencia, pero también hacen parte de los seres positivos y con tecnología muy aceleradas, muy avanzadas a nuestra, y nos han pasado informaciones física y verbalmente, no mentalmente, ¿ok? Pero también son seres, son inteligencias de una parte del universo que tenéis mucha organización y tecnologías muy avanzadas. Pues continuamos con Shia Kai desde Holanda que dice, ¿qué aspecto crees que tienen? ¿Tú has visto alguno físicamente? Ah, sí. Yo hago parte de un grupo llamado Proyecto Portal que tiene una compañía con estas inteligencias que son 49 razas que nos han pasado hace mucho tiempo, desde hace 20 años, informaciones
y tiene la intención de, la premisa de esta compañía es exactamente pasar física y verbalmente de modo que todos vean, todos los escuchan y todos interactúan, para que no hagas, eh, para que no hagas dudas de nada, porque cuando estás haciendo una canalización solamente una persona está teniendo la información. Cuando tenemos contactos físicos, verbales, es completamente diferente. Hay muchas personas, hay mucha gente en el mundo que a lo largo del tiempo ha tenido también, pero en nuestro grupo de las ciencias paralelas del Proyecto Portal, creo que es el primer grupo en el mundo que tiene más de 3.000, 4.000 personas que han tenido la misma experiencia que yo he tenido también. Más informaciones, por favor, por correo electrónico. Solan Scott desde Estados Unidos dice: hola Gibran, solamente quería mandarte un saludo cordial desde Massachusetts. En mi país, Uruguay, especialmente en La Valleja, en casa de mis abuelos, yo veía los ovnis y toda mi familia tenía anécdotas. Muchos saludos. Muchos saludos, muchas gracias. Y en Estados Unidos hay muchos puntos interesantes para hacer interacciones de ovnis y otras cosas. María Jopenalba desde España dice: hola Gibran, ¿cuántos ovnis has visto tú? Un abrazo. No sé, creo que, no sé, a lo largo desde 10 años, creo que uns 500, 600, no sé. Pues si te parece, vamos con las últimas preguntas de la noche, como la de Loli Ayllón, que nos escribe también desde España, que ella dice que la aconsejes porque ella quiere ver un ovni aquí en España. Creo que Loli es de Madrid, la conozco. Para ver, debes hacer las técnicas que he pasado. También hay muchas que tengo, puedo pasarte por correo electrónico, ¿ok? Y hay muchas Gibran, experiencias para compartir. Gibran, nos comentan que confirmes tu correo electrónico, que es gibranhchecker@gmail.com, ¿no? Y voy a pasar aquí en chat para ti. ¿Okay? Sí. Gmail. Perfecto, lo tenemos, se lo pasamos a la gente. Puedes continuar si quieres contestándole a Loli. Sí. No, entonces debemos hacer las técnicas, utilizar nuestro poder mental y siempre tener la carga eléctrica acelerada, la mente positiva, ¿sí? Para interactuar con estas realidades es muy importante esto y básicamente es esto, pero no hay un método como he dicho también, no hay un sistema que es correcto que vamos a tener contacto, correcto, no hay. Y concluimos con la pregunta de Ivonne García desde México, que dice: ¿crees que somos un experimento genético de los ovnis? Por nuestra experiencia, las experiencias genéticas de ellos se han quedado, se han finalizado desde la década de 1920. Entonces los greys, los negativos, en realidad no son negativos, son seres que no tienen sentimientos, no tienen emociones. Han hecho desde hace mucho tiempo experiencias, abducciones, y esto es un estudio muy grande en todo el mundo. Tenemos muchas informaciones sobre esto. Entonces, pero después los seres positivos han bloqueado esta actividad. En resumen, puedo hablar de esta manera. ¿Okay?
Pues Gibran, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros una vez más, por transmitirnos todos tus conocimientos, que seguro que ahora todos los que hemos escuchado esta noche tu conferencia miraremos al cielo más de una vez. Y también darle las gracias a todas aquellas personas que han estado participando muy activamente a través del chat y que han decidido acompañarnos una vez más o por primera vez en las conferencias de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todos porque cada vez somos más y, como siempre digo, de lugares muy diferentes. Sí, muchísimas gracias. Me gusta mucho participar con personas que siempre buscan conocimiento y evolución y todo. Muchas gracias, Susana. Hasta luego.